Alejandro Magno, uno de los líderes militares y estrategas más célebres de la historia, dejó una huella imborrable en el mundo a través de sus conquistas y el vasto imperio que construyó. Su historia es una mezcla de ambición, brillantez y leyenda que muestra logros extraordinarios y una profunda influencia. Aquí relatamos la vida de Alejandro Magno, desde su nacimiento y crianza hasta su eventual muerte. Alejandro III de Macedonia, más tarde conocido como Alejandro Magno, nació en julio del 356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, fue un formidable gobernante y comandante militar que transformó Macedonia en un poderoso reino. Su madre, la reina Olimpia, era una princesa de Epiro y una mujer de gran influencia y ambición. Según la leyenda, la noche del nacimiento de Alejandro, el templo de Artemisa en Éfeso se incendió, un presagio interpretado como la llegada de una fuerza destinada a cambiar el mundo. Desde joven, Alejandro mostró cualidades que lo marcaban como un talento excepcional. Su madre, Olimpia, le inculcó un sentido de destino y propósito divino, diciéndole a menudo que descendía del héroe Aquiles y del dios Zeus. Filipo se aseguró de que su hijo recibiera una educación completa, contratando a los mejores tutores, incluido el renombrado filósofo Aristóteles, quien enseñó a Alejandro una amplia gama de materias, desde filosofía y ciencia hasta política y literatura. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro desarrolló un amor por el aprendizaje que duraría toda su vida y una apreciación por la cultura griega. La educación formal de Alejandro se complementó con un riguroso entrenamiento físico y militar. A la edad de 12 años, ya había demostrado un valor y una destreza notables al domar a un caballo salvaje, Bucéfalo, que nadie más podía manejar. Esta hazaña impresionó a su padre, quien comentó célebremente: «Hijo mío, debes encontrar un reino lo suficientemente grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti». A los 16 años, Alejandro tuvo su primera experiencia en el liderazgo cuando su padre lo dejó a cargo de Macedonia durante una campaña militar. En ausencia de Filipo, Alejandro mostró agudeza estratégica al sofocar una rebelión de los Maedi, una tribu tracia. Renombró su ciudad como Alexandrópolis, convirtiéndola en la primera de muchas ciudades que llevarían su nombre. El camino de Alejandro al trono estuvo marcado por intrigas familiares y maniobras políticas. En el 336 a.C., el rey Filipo II fue asesinado en circunstancias misteriosas, posiblemente involucrando a Olimpia. Con solo 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Su temprano reinado no estuvo exento de desafíos. Varias regiones dentro del reino y territorios vecinos vieron su juventud como una oportunidad para rebelarse. Sin embargo, Alejandro rápidamente afirmó su autoridad, demostrando una eficiencia despiadada al tratar con la disidencia. Consolidó su poder eliminando posibles rivales y asegurando la lealtad del ejército macedonio. Con su reino seguro, Alejandro dirigió su atención hacia el este, impulsado por el deseo de conquistar el imperio persa, la potencia dominante de la época. En el 334 a.C., cruzó el Helesponto, actual Dardanelos, hacia Asia Menor, marcando el inicio de sus legendarias campañas. Primero se enfrentó y derrotó a las fuerzas persas en la batalla del río Gránico. Esta victoria abrió la puerta a Asia Menor y permitió a Alejandro liberar varias ciudades griegas bajo control persa. El genio militar de Alejandro brilló intensamente en batallas posteriores. En la batalla de Isos en 333 a.C., se enfrentó al rey persa Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, la brillantez estratégica de Alejandro condujo a una victoria decisiva. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia y su tesoro. Esta victoria no solo aumentó la reputación de Alejandro, sino que también desestabilizó el imperio persa. Continuando su avance, Alejandro se movió hacia el sur a través del Levante, capturando ciudades clave como Tiro y Gaza después de prolongados asedios. Su próximo destino significativo fue Egipto, donde fue recibido como un libertador en 332 a.C.
fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro de cultura y aprendizaje helenístico. Durante su tiempo en Egipto, Alejandro visitó el oráculo de Sigua en el desierto, donde fue declarado hijo de Zeus Amón, alimentando aún más su creencia en su misión divina. Con Egipto asegurado, Alejandro fijó su mirada en el corazón del imperio persa. En 331 a.C., se enfrentó nuevamente a Darío III en la batalla de Gaugamela. A pesar del intento del rey persa de detener el avance macedonio con un ejército masivo, la ingeniosidad táctica de Alejandro prevaleció. Empleó una estrategia audaz, creando una brecha en la línea persa, liderando una carga directa contra Darío, lo que provocó la desintegración del ejército persa. Darío huyó una vez más, dejando efectivamente su imperio en manos de Alejandro. Las fuerzas de Alejandro marcharon sin oposición hacia Babilonia, Susa y Persépolis, la capital ceremonial de Persia. En Persépolis, permitió famosamente a sus soldados saquear la ciudad y luego, en un acto controvertido posiblemente motivado por la venganza por la destrucción persa de Atenas durante las guerras médicas, ordenó la quema del palacio real. La ambición de Alejandro no conocía límites. Después de consolidar su control sobre Persia, se adentró más al este en Asia Central. Su campaña lo llevó a través del terreno accidentado del actual Afganistán y Uzbekistán, donde fundó varias ciudades, incluida Alejandría Escate, la más lejana en lo que hoy es Tayikistán. Estas regiones presentaron desafíos significativos, con feroz resistencia de las tribus locales y condiciones difíciles, pero la determinación y destreza militar de Alejandro aseguraron su éxito continuo. En 327 a.C., Alejandro cruzó el Indus hacia el subcontinente indio. Su batalla más famosa en esta región fue contra el rey Poros en la batalla de Lidaspes en 326 a.C., cerca del río Jhelum en el actual Pakistán. A pesar de los formidables elefantes de guerra de Poros y su valiente resistencia, la brillantez estratégica de Alejandro condujo a la victoria. Impresionado por el valor de Poros, Alejandro no solo lo reinstaló como gobernante de su reino, sino que también le otorgó territorios adicionales. El viaje de Alejandro a la India marcó la extensión más oriental de su imperio. Sus tropas, cansadas de años de campaña y deseosas de regresar a casa, se amotinaron en el río Éufrates, actual río Beas, negándose a avanzar más en la India. A regañadientes, Alejandro acordó retroceder, comenzando el arduo viaje de regreso hacia el oeste. El viaje de regreso estuvo plagado de dificultades. Las fuerzas de Alejandro enfrentaron desafíos severos, incluyendo terreno difícil, tribus hostiles y el duro desierto de Gedrosia, actual Macrán. Muchos soldados perecieron durante la travesía, pero el liderazgo de Alejandro mantuvo al ejército en movimiento. Al regresar a Babilonia en 323 a.C., Alejandro comenzó a planear nuevas campañas, incluido un ambicioso proyecto para conquistar la península arábiga. Sin embargo, estos planes nunca se concretarían. En junio de 323 a.C., Alejandro cayó enfermo después de un largo banquete y una noche de bebidas. Su condición se deterioró rápidamente y, el 10 o 11 de junio, a la edad de 32 años, Alejandro Magno murió. La causa exacta de la muerte de Alejandro sigue siendo un tema de debate histórico, con teorías que van desde causas naturales como fiebre tifoidea o malaria hasta envenenamiento, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente. Su muerte dejó un enorme vacío de poder, lo que llevó a la eventual división de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. El viaje de Alejandro Magno es vasto y multifacético. Sus conquistas difundieron la cultura y las ideas griegas por todo el mundo conocido, iniciando la era helenística, caracterizada por la mezcla de influencias griegas, persas, egipcias e indias. Las ciudades que fundó, en particular Alejandría en Egipto, se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, fomentando avances en ciencia, matemáticas y filosofía. Militarmente, Alejandro es recordado como un estratega y táctico brillante.
Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de batalla, utilizar tácticas innovadoras y proporcionar un liderazgo carismático estableció el estándar para futuros líderes militares. A pesar de su destreza militar, el legado de Alejandro también está marcado por su carácter complejo. Era capaz tanto de generosidad como de brutalidad, impulsado por un deseo de gloria y una ambición implacable. Su visión de un mundo unificado bajo su gobierno permaneció incumplida, pero el impacto cultural e histórico de sus conquistas perduró mucho después de su muerte. Bueno, este es el final de este video. Si quieres ver más videos como este, comenta en nuestra sección de comentarios.